La Tierra alberga innumerables historias. Desde las vastas sabanas hasta los mares inexplorados, todas las tierras susurran historias de supervivencia animal. En la naturaleza, cada criatura es un guerrero atado a su hogar. No solo luchan por vivir, sino también por salvaguardar la familia, el territorio y el legado de su especie. Peleas salvajes, garras y dientes en acción. Documental sobre animales salvajes desvela estas sagas jamás contadas. En las que animales y paisajes se entrelazan. Únase a nosotros para descubrir cómo se adaptan, se unen y perseveran para proteger su mundo. Desde las soleadas llanuras de África hasta los gélidos reinos del Ártico, en una danza intemporal de vida y resistencia. Bajo el ardiente atardecer rojo, la sabana africana cobra vida como una pintura vibrante, donde manadas de antílopes galopan a través de la hierba seca y el rugido de los leones resuena entre los matorrales. Este es el escenario de la vida, donde cada día es una batalla por conquistar la oportunidad de sobrevivir. Cada criatura, desde el sigiloso leopardo hasta la majestuosa manada de elefantes, guarda secretos ancestrales de cómo enfrentar la adversidad. En este documental de vida silvestre, te acercamos a los momentos más dramáticos donde el instinto y la inteligencia se entrelazan, creando historias inspiradoras de valentía y supervivencia. Al amanecer, pintando la sabana en tonos ámbar, una manada de perros salvajes africanos emerge de la bruma matinal. Estos lobos pintados, con su pelaje mosaico de negro, fuego y blanco, no son solo depredadores, son un testimonio vivo de la fuerza de la familia. Un valor profundamente arraigado en la cultura estadounidense. En una nación construida sobre la idea de permanecer unidos. La historia de los perros salvajes se siente como una llamada a nuestro propio sentido del parentesco. Al amanecer, la manada emerge al unísono, sus movimientos orquestados como un ballet primitivo. Aullidos agudos y saltos bruscos recorren el claro. Un ritual que reafirma su unidad. En el polvo, los cachorros se revuelcan y chispean, con sus grandes orejas agitándose como velas en la brisa matutina, mientras la hembra alfa con su mirada firme y sabia, supervisa al grupo,
No se trata solo de una manada, sino de una comunidad en la que cada miembro, desde el cachorro más pequeño hasta el cazador más anciano, tiene un papel que desempeñar. A diferencia de los lobos solitarios del folclore americano, estos animales salvajes prosperan gracias a la colaboración y su supervivencia depende de la confianza mutua. La sabana es una tierra de extremos. Donde la sequía puede matar de hambre la tierra y las lluvias inundarla. Para los perros salvajes, encontrar comida es un esfuerzo colectivo. La manada se pone en marcha, cada zancada medida, cada mirada decidida. Divisan una manada de impalas, cuyas esbeltas formas pastan desprevenidas. Pero este documental sobre animales salvajes no se detiene en la violencia de la persecución. En su lugar, nos centramos en la estrategia de la manada, cómo se comunican con sutiles ladridos. Cómo los más fuertes flanquean a la presa, mientras otros vigilan la retaguardia. Es una clase magistral de trabajo en equipo que refleja el espíritu americano de unión en tiempos difíciles. De vuelta a la guarida, la unidad de la manada brilla con más fuerza. Los cazadores regresan, con los hocicos manchados por el esfuerzo, y comparten su botín con los cachorros y los heridos. La hembra alfa regurgita carne para su cachorro, un acto desinteresado que asegura el futuro de la manada. Para el público estadounidense, esta escena recuerda los sacrificios de las familias padres que trabajan horas extras. Comunidades que se unen tras las dificultades. En este documental sobre animales salvajes, los perros salvajes nos enseñan que la familia, en cualquiera de sus formas, es la base de la supervivencia. Su historia no trata solo de la caza, sino del amor. El deber y la promesa de proteger a los que dependen de uno. El mediodía arroja una dura luz sobre la sabana. Donde una manada de cebras se mueve como un río viviente. Con sus rayas en una hipnotizante danza de blanco y negro. Para los estadounidenses, que celebran el espíritu pionero y la búsqueda de un futuro mejor.
La migración de las cebras es una poderosa metáfora. Estos animales salvajes no son simples viajeros, son supervivientes. Impulsados por una voluntad inquebrantable de encontrar nuevos horizontes. Al igual que los colonos que cruzaron las praderas en busca de esperanza. Una inmensa manada marcha por la sabana tostada por el sol. Cada golpe de pezuña levanta nubes de polvo, testimonio de su implacable viaje. En el centro, una yegua mantiene a su potro cerca, con los ojos escrutando el horizonte en busca de amenazas. La sabana es una tierra de belleza y peligro. Donde los leones acechan la hierba y los ríos esconden cocodrilos. Sin embargo, la migración de las cebras no tiene que ver con el miedo, sino con un propósito. Se desplazan en busca de praderas exuberantes y su pastoreo mantiene el delicado equilibrio de la sabana. El rebaño llega a un río cuyas aguas se agitan con peligros ocultos. El semental líder se detiene, con los músculos tensos, para evaluar la travesía. Es un momento de coraje colectivo, en el que la unidad de las cebras refleja el ideal americano de permanecer hombro con hombro en situaciones de crisis. En el centro de la manada, la yegua guía a su potro y la manada forma un escudo protector alrededor de la cría. Un cocodrilo arremete, pero el rápido empujón de la yegua mantiene a salvo a su potro. Un silencioso acto de heroísmo que dice mucho. Este documental sobre animales salvajes se centra en la resistencia de las cebras. No en la amenaza del depredador, y destaca su fuerza como comunidad. En la orilla opuesta, la manada emerge con sus pelajes brillantes al sol. El potro acaricia a su madre. Un momento de ternura que resuena entre el público estadounidense. Que valora los lazos familiares. El viaje de las cebras da forma a la sabana. Sus pastos abren camino a otras especies y nutren la tierra. Su historia es un recordatorio de que la resiliencia no consiste solo en sobrevivir. Sino en forjar un camino que otros puedan seguir.
Cuando el crepúsculo envuelve la sabana en un resplandor aterciopelado, el búfalo africano se convierte en el centro de atención. Estos gigantes corpulentos, con sus grandes cuernos y sus pieles marcadas por la batalla, son los guardianes de la sabana, y su presencia es tan perdurable como las llanuras mismas. Para los estadounidenses, que aprecian el legado del bisonte americano, y la lucha por preservar el patrimonio natural, la historia del búfalo es un paralelismo conmovedor. Estos animales salvajes no son meros supervivientes. Son guardianes. Sus vidas están entrelazadas con la salud de la tierra. A la cabeza de la manada camina un toro veterano, cuyo pelaje oscuro y curtido muestra las cicatrices del tiempo. Cada marca es un testimonio de las batallas libradas y ganadas en defensa de los suyos. Su función es guiar a la manada a través de los ciclos de la sabana, asegurándose de que los terneros y las vacas prosperen. El pastoreo del búfalo da forma a las llanuras, creando senderos que canalizan el agua de lluvia y caminos para las criaturas más pequeñas. Su impacto es profundo y refleja el papel esencial de las especies clave en los ecosistemas de pastizales, criaturas cuya presencia da forma a la tierra que pisan y garantiza la supervivencia de muchas otras. Aparece la silueta de un león, cuyos ojos brillan de hambre. El toro da un paso al frente y su enorme cuerpo se interpone entre el depredador y su manada. A su alrededor, la respuesta es rápida e instintiva, no pánico, sino unidad. Los cuernos bajan en un desafío sincronizado mientras la manada se une, formando una línea de defensa impenetrable. El león retrocede, superado por la fuerza colectiva de la manada. En esta arena salvaje, la supervivencia no pertenece solo al más fuerte, sino a los que permanecen unidos. Pero incluso dentro de la manada hay que demostrar la fuerza Dos toros se enfrentan. Sus cuernos chocan en un ritual de liderazgo. No se trata de una lucha brutal, sino de una prueba de resistencia. Una danza de dominación que garantiza que el más fuerte guíe a la manada
El toro más viejo prevalece. Su experiencia es una mano firme en la rueda de la sabana. En este documental sobre animales salvajes, la historia de los búfalos es una historia de responsabilidad. Hacia sus parientes, su tierra y el futuro. Mientras la sabana africana se extiende bajo la brillante extensión del día, sus llanuras doradas se confunden con el horizonte. El pulso de la vida nos lleva a través del globo hasta el escarpado corazón de Norteamérica. Mientras la sabana prosperaba gracias a la fuerza de la unidad, la naturaleza salvaje de Norteamérica exige otro tipo de dominio, la adaptación. Desde los ríos helados de Alaska hasta los bosques sombríos de Yellowstone, y los campos nevados del Medio Oeste, esta es una tierra de retos implacables ventiscas. Escasez y estaciones cambiantes. Aquí, los animales salvajes no solo sobreviven, sino que innovan, y sus vidas son un testimonio del ingenio necesario para hacerse un lugar en este continente indómito. Amanece en la tundra de Alaska. Donde la escarcha brilla como diamantes y un oso pardo emerge de la niebla matinal. Su corpulento cuerpo, envuelto en un pelaje desgreñado, se mueve con elegancia deliberada. Cada paso es una elección calculada en una tierra donde el invierno se cierne como un espectro. A diferencia de los perros salvajes de la sabana, el oso pardo prospera en soledad. Con sus adaptaciones perfeccionadas para explotar la fugaz abundancia de un paisaje duro. Avanza con paso firme hacia el río. Donde el agua bulle de vida, los salmones se lanzan río arriba en un deslumbrante despliegue de fuerza e instinto. La dieta del oso pardo es una maravilla de flexibilidad. Bayas, raíces y peces les sirven de sustento en épocas de escasez. Sus enormes patas, equipadas con garras más largas que un dedo humano, son herramientas de precisión. En un abrir y cerrar de ojos, un salmón irrumpe en los rápidos y el oso le asesta un rápido golpe, cerrando sus mandíbulas con precisión quirúrgica. No se trata de fuerza bruta, sino de una habilidad refinada.
una adaptación que le permite acumular reservas de grasa para una hibernación de 6 meses. La naturaleza solitaria del oso pardo no es accidental. Es una estrategia para minimizar la competencia en un entorno con escasez de recursos. Sin embargo, su impacto se extiende al exterior. Al arrastrar los cadáveres de salmón al bosque, enriquece el suelo, fomentando árboles que dan cobijo a pájaros e insectos. El bosque de abetos se yergue alto y silencioso, con sus raíces alimentadas por el trabajo del oso. Un testamento silencioso de su papel como arquitecto ecológico. Este estratega solitario, que prospera donde otros flaquean. Nos desafía a ver la independencia no como aislamiento, sino como una fuerza de creación. Una lección que resuena en cualquier cultura que valore la perseverancia. Cuando un oso más joven se acerca, atraído por la abundancia del río, el oso pardo responde con un gruñido grave y una postura imponente. El momento se alarga. Este ritual de dominación no se desarrolla con violencia, sino con una contención calculada. Una negociación silenciosa en la que la energía no se malgasta. El intruso se retira. Y el oso pardo reanuda su trabajo. Un maestro de la soledad que modela la tierra a cada paso. Cuando el crepúsculo se instala en los bosques de Yellowstone, se eleva el aullido de un lobo gris. Un acorde primigenio que serpentea entre los pinos y agita la noche. Tierra mediante la migración. Los lobos esculpen la zona. Bajo el cielo abierto, la manada se mueve con determinación por la llanura iluminada por el sol. Al frente, la hembra alfa lidera el camino, un emblema de experiencia y tranquilo dominio. Su manada es un sistema dinámico en el que cada lobo, cazador, explorador o niñera, desempeña un papel preciso. Los cachorros, que se revuelcan en un prado, son el corazón de la manada y su supervivencia es el motor de cada cacería.
a diferencia de la precisión solitaria del oso pardo. La fuerza de los lobos reside en su capacidad para orquestar estrategias complejas. Una inteligencia colectiva que refleja los intrincados ecosistemas que habitan. Su principal adaptación es ecológica al cazar alces. Los lobos evitan el sobrepastoreo, lo que permite que los sauces prosperen a lo largo de los ríos, que a su vez sustentan castores. Pájaros, cantores y peces. A lo largo de la ribera, crece una vegetación exuberante. Resultado directo de la presencia de los lobos. Cuando el olor de una manada rival penetra en su territorio, el alfa responde, no con un enfrentamiento, sino con una coreografía de aullidos y gritos que afirma el dominio sin violencia. Esta moderación, sello distintivo de su orden social, garantiza que la energía de la manada se reserve para la supervivencia. El regreso de los lobos a Yellowstone, tras su casi extinción, es un triunfo de la restauración ecológica. Una historia que resuena en cualquier persona que valore las segundas oportunidades. La hembra alfa acicala a sus cachorros. Un momento de ternura que subraya el propósito de la manada. Preservar un legado de equilibrio. Su aullido. Que resuena en el bosque. Nos recuerda que toda acción en la naturaleza tiene consecuencias. Y nos insta a considerar nuestro papel en los ecosistemas que compartimos. Mientras el invierno cubre de nieve el medio oeste, un puercoespín norteamericano deambula por el bosque con su cuerpo acolchado como una llamativa silueta contra la escarcha, a menudo subestimada. Esta criatura solitaria es un innovador blindado. Cuyas adaptaciones transforman la vulnerabilidad en resistencia. A diferencia del búfalo comunal de la sabana, la historia del puercoespín celebra el ingenio solitario. Un testimonio de las defensas creativas de la naturaleza. A la tranquila luz del amanecer, el puercoespín busca comida. Mordisquea cortezas y brotes, y sus robustos dientes prosperan en la escasez. Su principal adaptación, 30.000 púas, forma un escudo casi impenetrable que disuade sin violencia a depredadores como los coyotes.
Estas púas, que vuelven a crecer cuando se pierden. Son una obra maestra de la evolución que garantiza la seguridad mediante la defensa pasiva. Ecológicamente, los puercoespines dan forma a los bosques podando los árboles. Fomentando el sotobosque que da cobijo a especies más pequeñas. Su silenciosa labor es vital para los ecosistemas boscosos del Medio Oeste. En medio de las llanuras iluminadas por el sol, donde la supervivencia exige tanto fuerza como sutileza, el puercoespín nos insta a valorar a todos los que contribuyen al ecosistema. Por humildes que sean, en el crisol de la innovación de Norteamérica, junto a los osos pardos y los lobos, el legado del puercoespín da forma a un futuro resistente. Iluminando la creatividad sin límites de la supervivencia. Su silenciosa presencia en el bosque nevado es una llamada a valorar a los arquitectos invisibles de nuestro mundo salvaje. Las tierras salvajes de Norteamérica, con sus bosques y su tundra, se desvanecen y sus historias de adaptación perduran como ecos en el viento. Ahora, el viaje se desplaza a reinos sin límites terrestres, los océanos y los cielos. Mientras las criaturas de Norteamérica dominaban sus paisajes con ingenio, los vastos dominios del agua y el aire exigen otro tipo de resistencia, fluidez. Precisión y una danza íntima con los elementos. Son lugares sin fronteras, donde la supervivencia es una forma de arte. Esculpida por corrientes y térmicas. Bajo las olas turquesas del Pacífico, un arrecife de coral palpita de vida, una metrópolis sumergida de color y movimiento. Aquí, el pez blenio, no más grande que un dedo humano,
planeta donde guarda una nidada de huevos puestos por una hembra. Su adaptación es polifacética, un cuerpo flexible que se lanza a la velocidad del rayo. Y una mandíbula forrada de dientes como agujas que disuaden a los intrusos. La escena se desarrolla cuando un blenio rival se acerca con las aletas desplegadas en señal de desafío. El pez residente no responde con violencia, sino con un despliegue de color. Sus escamas cambian a un vivo carmesí, una advertencia tan potente como cualquier arma. Esta defensa no violenta, un sello distintivo de su estrategia. Conserva la energía en un entorno donde cada caloría cuenta. El papel del blenio va más allá de su territorio. Al proteger su nicho, protege la biodiversidad del arrecife, impidiendo que las especies invasoras alteren el delicado equilibrio. Sus huevos, anidados en el coral, son una promesa de continuidad que garantiza la vitalidad del arrecife durante generaciones. El mundo submarino revela un próspero ecosistema. Peces payaso entretejiéndose entre las anémonas. Peces loro pastando entre las algas. Sostenido por la vigilancia del blenio. Este pequeño centinela encarna una verdad universal. Incluso los guardianes más pequeños pueden mantener la integridad de vastos sistemas. Una lección que resuena en cualquiera que valore la interconexión de la vida. Cuando se acerca un pez más grande, el blenio demuestra su valentía. Abre las branquias, duplicando su tamaño aparente, y el intruso se retira. Este acto de desafío, basado en la adaptación, subraya el papel del blenio como protector, no solo de sus huevos, sino del futuro del arrecife. Su historia es un llamamiento a valorar a los héroes invisibles de los ecosistemas de nuestro planeta. Desde los arrecifes de coral hasta los bosques, cuyo trabajo silencioso sostiene el conjunto. En lo alto de la sabana keniana, donde las acacias perforan el horizonte,
Un enjambre de abejas africanas zumba con determinación. No son insectos ordinarios. Sino monarcas del aire, y sus adaptaciones son una sinfonía de precisión y sacrificio. A diferencia de la postura territorial del blenio, la supervivencia de la abeja de la miel depende de un ritmo colectivo. Una mente de colmena que transforma el caos en orden. Su historia no es la de una proeza individual, sino la de una sociedad diseñada para resistir. Una narración que habla del poder del propósito compartido. Dentro de la colmena se desata una crisis, la reina ha perecido. Lo que amenaza el futuro de la colonia. La adaptación de las abejas es una extraordinaria proeza biológica. Las abejas obreras crían nuevas reinas en celdas de cera. Y las alimentan con jalea real para provocar su transformación. La atención se centra en dos reinas emergentes. Con las alas aún blandas, que se enfrentan a un destino singular, solo una gobernará. Más que un enfrentamiento brutal, el encuentro es un ritual de precisión. En el que cada reina emite feromonas para afirmar su dominio. La señal de la reina más joven prevalece. Y la otra se retira. Su sacrificio asegura la estabilidad de la colmena. El papel ecológico de las abejas es profundo. Como polinizadoras, sustentan la flora de la sabana. Desde las acacias hasta las flores silvestres. Y ayudan tanto a los herbívoros como a los depredadores. Desde arriba, el paisaje palpita de vida, antílopes pastando, aves anidando. Todo ello ligado al incansable trabajo de las abejas. Esta interconexión refleja los delicados hilos de los ecosistemas globales. Un recordatorio de que ninguna especie existe aislada. La colmena, una metrópolis zumbante, encarna una lección de sacrificio. La pérdida individual sirve al bien mayor. Un concepto que resuena en todas las culturas como una llamada a priorizar el bienestar colectivo.
Cuando un depredador, un tejón de la miel, se acerca, las abejas responden con una defensa coordinada. Sus aguijones son un escudo colectivo. Este acto desinteresado a menudo fatal para una abeja, garantiza la supervivencia de la colmena. La historia de la abeja de la miel es un testimonio del poder del propósito. Una narración que nos insta a proteger a los polinizadores cuyo trabajo sustenta nuestros sistemas alimentarios y paisajes. En las costas azotadas por el viento de Sudáfrica, donde el Atlántico choca contra acantilados rocosos, los pingüinos africanos se contonean con una gracia decidida. Son navegantes del mar y del cielo, con cuerpos esbeltos adaptados para tender puentes entre dos mundos. A diferencia de las abejas, que viven en colmenas, los pingüinos prosperan gracias a las alianzas. Y sus lazos de por vida son un ejemplo de fidelidad en un entorno turbulento. Su historia es una historia de resistencia. Un viaje a través de los elementos que habla de la resistencia necesaria para navegar por las incertidumbres de la vida. En la colonia, una pareja de pingüinos se prepara para anidar. Con su plumaje blanco y negro brillando en la niebla salina. Su adaptación es doble cuerpos aerodinámicos que hace coincidir su reproducción con las corrientes oceánicas ricas en peces. En un claro lleno de expectación, el macho inicia su ritual de cortejo. Su rebuzno es una canción de amor transportada por el viento. La hembra responde. Sus picos se tocan en un momento de devoción silenciosa. A través de los desafíos que les esperan. El papel ecológico de los pingüinos es vital. Al bucear en busca de anchoas, regulan las poblaciones de peces y mantienen el equilibrio del océano. A lo largo de la escarpada costa, la vida florece. Focas tomando el sol, gaviotas remontando el vuelo. Todo ello vinculado a la presencia de los pingüinos. Esta red interconectada se hace eco de la fragilidad de los hábitats costeros.
una llamada a proteger las costas que nutren la vida. La fidelidad de los pingüinos. Símbolo universal de compromiso. Resuena en cualquier persona que valore las relaciones duraderas. Desde las asociaciones hasta los lazos comunitarios. Cuando una tormenta amenaza a la colonia, la pareja se acurruca. Sus cuerpos son un escudo contra el viento. Esta resistencia, arraigada en su vínculo, garantiza la supervivencia de su polluelo. La historia de los pingüinos es una celebración de la navegación. A través del amor, a través de las tormentas, a través de los ilimitados reinos del mar y del cielo. Una narración que nos inspira a trazar nuestros propios caminos con valentía. Los océanos y los cielos son reinos sin fronteras. Donde blenios, abejas y pingüinos tejen un tapiz de resistencia y equilibrio. La vigilancia del blenio. La sacrificada armonía de la abeja y la perdurable navegación del pingüino no son meras adaptaciones. Son legados que dan forma a ecosistemas de arrecifes de coral, sabanas y costas tormentosas. En este documental sobre animales salvajes, estas historias revelan la belleza ilimitada de la vida. Y nos instan a proteger los mares y los cielos que la albergan. Desde el latido comunitario de la sabana africana hasta las ingeniosas adaptaciones de Norteamérica y las inexploradas fronteras del mar y el aire, hemos viajado por un mundo donde la supervivencia es una delicada danza. Coreografiada por el instinto y la interdependencia. Ahora, cuando el crepúsculo cubre la tierra, este documental sobre animales salvajes nos lleva a su acto final. Una reflexión sobre los ritmos eternos de la vida y una llamada de atención para proteger la frágil red que sostiene a los animales salvajes y a la humanidad por igual. Este no es un final, sino un principio, un momento para entretejer los hilos de estas historias en una visión de futuro. La Tierra bulle de vida, una gran sinfonía de sistemas interconectados, donde cada criatura, desde el más diminuto blenio hasta el imponente búfalo, desempeña un papel crucial. En la vasta sabana, los perros salvajes, unidos por lazos familiares,
nutren la tierra con sus cacerías, garantizando que las llanuras sigan siendo un ecosistema equilibrado. Las cebras con sus migraciones abren caminos que canalizan aguas vivificantes, manteniendo el pulso de la sabana. En los bosques de Norteamérica, los lobos restauran el equilibrio, guiando el crecimiento de las arboledas ribereñas que dan cobijo a innumerables especies. Bajo las olas, los blenios vigilan los arrecifes de coral. Preservando la biodiversidad. Mientras que en el cielo, las abejas melíferas se entretejen entre las flores de la sabana, polinizando las flores que sostienen redes alimentarias enteras. En las costas azotadas por las tormentas, los pingüinos regulan la vida marina con una fidelidad inquebrantable. Y sus firmes lazos nos recuerdan los vínculos duraderos que unen a todos los seres vivos. Cada historia revela una poderosa verdad: ninguna especie existe aislada. Las hierbas de la sabana dependen de las cebras. Igual que los ríos de Yellowstone dependen de los lobos. Y los arrecifes de coral florecen gracias a los diminutos blenios que los llaman hogar. Esta interconexión es el latido del corazón de la Tierra. Un delicado equilibrio en el que cada acción envía ondas mucho más allá de su origen.